El principio de superposición y linealidad establece que la respuesta de una corriente o la tensión en el circuito lineal que está compuesto por más de dos fuentes independientes se obtiene mediante la suma de las respuestas ocasionadas por la fuente independiente separadas que actúan solas. Ok, ahora analizaremos dos posibles situaciones cuando las fuentes están apagadas. En este caso tenemos lo que es una fuente de voltaje donde el voltaje sería cero. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, no hay caída de tensión entre sus terminales, pero puede fluir corriente. Y esta es la representación. Ahora tenemos la segunda situación cuando tenemos una fuente de corriente y el voltaje es 0 amperios. No tenemos corrientes, pero podemos tener caída de tensión, como se representa aquí. Más adelante veremos cómo se aplica esto a los circuitos. Ahora analizaremos un circuito propuesto. En este caso, tenemos un circuito, como podemos observarlo, y pide aplicar superposición en el circuito mostrado para poder determinar el voltaje B. Tenemos lo que es una fuente de corriente de 4 amperios, una fuente de voltaje de 60 voltios, una fuente de corriente dependiente y es igual a 0.4 veces la corriente número 1. Y podemos ver aquí que se representa la corriente número 1 que pasa por una resistencia de 20 ohmios. Y tenemos también lo que es una resistencia de 10 ohmios y finalmente una resistencia de 30 ohmios, que es donde se encuentra nuestra caída de potencial. Ahora analizaremos el circuito cuando se apaga esta fuente de voltaje. Para eso vamos a redibujar. Ahora tenemos la solución donde vamos a dejar una fuente de corriente nada más y desaparecemos lo que es la fuente de voltaje, o la apagamos para decirlo de la mejor manera. Ahora analizaremos el circuito y encontraremos lo que es el voltaje que nos proporciona esta fuente de corriente a esta resistencia. Encontraremos B. Para eso analizaremos el circuito por medio del método de nodos. En este caso analizaremos aquí, tendremos un nodo que lo llamaremos BA y tenemos el otro nodo que lo llamaremos voltaje B. Ahora, analizando por nodos, ahora analizaremos lo que es el nodo A. En este caso podemos definir las corrientes. Esta corriente que es I1, tenemos la corriente de D4 y aquí analizaremos nuestro circuito con la corriente en esta dirección. También hacia aquí y por allá la corriente de I1. Analizando el nodo A tenemos que la corriente que entra igual a la corriente que sale según la ley de corriente de Kirchhoff. Esto que satisface la corriente de Kirchhoff, pero antes analizaremos lo que es nuestra referencia, donde el voltaje de referencia es igual a 0. Entonces, ahora analizamos la corriente que entra y la corriente que sale. La corriente que entra es la de 4 amperios. Y esto va a ser igual a la corriente que sale la corriente de 1. ¿Y a qué es igual eso en términos de los voltajes que estamos analizando? Bueno, igual a VA entre 20 y también sería el voltaje VA menos voltaje de B entre 10. Esta ecuación se puede simplificar dejándolo en términos de VA y BB. En este caso tenemos la ecuación ya resuelta en términos de VA y BB un poco más simple. Ahora analizaremos el nodo B. En este caso tenemos la corriente que pasa por este resistor que entraría, siguiendo la secuencia de la ley de corriente de Kirchhoff, quedaría voltaje A menos voltaje B entre 10 y tenemos esta corriente también que entra a este nodo, por lo tanto vamos a sumar 0.4 y 1 y solo tenemos una corriente que sale, que sería igual voltaje B entre el resistor que es igual a 30 ohmios. Ahora, esta ecuación que encontramos anteriormente podemos simplificarla en términos de A y B, pero nos damos cuenta que tenemos una incógnita más, entonces por lo tanto necesitaremos una tercera ecuación. Para eso tendremos que hacer relaciones. Para poder encontrar las relaciones tenemos que hacer lo que es la ley
de ohm. Eso nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En este caso, nosotros como tenemos incógnita R1, entonces podríamos, despegando para I1, podríamos darnos cuenta que el voltaje entre la resistencia es igual a la corriente. Ahora, ¿a qué voltaje se refiere? Pues analizaremos la parte del circuito. En este caso sería este voltaje, la caída de tensión que está entre esta resistencia, y sería lo que es VA entre el resistor de 20 ohm. Ahora podemos enumerar nuestras ecuaciones. En este caso pondremos aquí la ecuación número 1, a esta le pondremos nuestra ecuación número 2, y finalmente esta que está aquí sería nuestra ecuación número 3. Y ahora vamos a reemplazar lo que es 3 en la ecuación número 2 para poder obtener la siguiente ecuación, que daría 1 sobre 10 por voltaje A menos 2 veces sobre 15 voltaje en B más lo que es 0.4, que sería la corriente, el factor de la corriente, por el valor de VA sobre la resistencia de 20 ohmios. Y esto lo igualamos a 0. Ahora tenemos otra nueva ecuación y le llamaremos 2.1. Ahora tenemos una ecuación y la ecuación número 1 con las mismas variables en términos de VA y BB. Para simplificar un poco esto, tenemos finalmente que al multiplicar este valor por este otro valor nos queda lo que es 0.02 veces A. Entonces, al sumar este voltaje con este, nos queda lo que es T sobre 25, voltaje de A, menos 2 sobre 15, voltaje de B, y esto igual a 0. Un poco más simplificada nuestra ecuación de 2.1. Una vez teniendo esta ecuación y simplificándola un poco más y despejando para el voltaje en A, obtenemos que el voltaje en A es igual a 10 novenos del voltaje en B. Ahora podemos sustituir lo que es esta ecuación en la ecuación número 1, que podemos verla aquí, que está en términos de VA, y ahora ya conocemos VA. Entonces ahora reemplazaríamos este VA por lo que es 10 novenos del voltaje en B. Entonces podemos ver aquí que sería 4 igualado a 3 sobre 20 por el voltaje en A, una vez sustituido lo que hicimos en la parte de arriba, menos lo que resta de la ecuación. Ahora podemos ver que toda nuestra ecuación está en términos de un solo voltaje, en voltaje en B. Simplificando un poco más, llegando a esta ecuación, vemos que continuamos con una sola variable, que es voltaje en B. Y podríamos llegar hasta lo que es este término de acá. Ahora, si despejamos para el voltaje en B, nos damos cuenta que es 60 voltios. Este voltaje en B lo vamos a llamar en este caso como B', solo para efectos de poder demostrar la ecuación de posición. Y nos faltaría encontrar ahora cuando nuestra fuente de corriente ya no está y aparece nuestra fuente de voltaje. Sería en este caso, tendríamos aquí, según lo que teníamos anteriormente, menos más, y desaparecería esto que está acá. Y nos quedaría lo que es un circuito abierto. Ok, ahora haremos la solución cuando la fuente de 4 amperios está apagada y queda como un circuito abierto, como lo mencionamos anteriormente. Por eso conectamos nuestra fuente de 60 voltios y analizamos nuestro circuito. Podemos hacerlo por cualquiera de los métodos conocidos por ustedes mismos, pero en este caso lo haremos por el método de mallas. Entonces podemos decir que esto que va aquí sería nuestra malla I1, y esta malla que está aquí, como tenemos esta corriente que corre en esta dirección, entonces podríamos decir que esta malla la llamaremos 0.4 y 1.
Entonces, analizando el sistema de mallas y aplicando lo que es ley de voltaje de Kirchhoff, podemos determinar que la corriente entra por aquí, por la resistencia de 30 ohms. Entonces sería lo que es 30 por I1 menos 0.4 I1. Ahora entra por la fuente 60 voltios más 10 I1. Y finalmente más 20 por el resistor de 20 I1. Esta sería nuestra ecuación. Nos quedaría 31 menos la multiplicación de 30 por 0.4, quedaría lo que es 12 I1, más 60 nuevamente, más 10 y 20 serían más 30 I1. Finalmente, como solo tenemos lo que esto sería 0, lo que es una incógnita, podemos definir directamente a que es igual a I1. I1 nos queda que es igual a negativo 5 cuartos de amperios. Entonces aquí tenemos nuestra primera solución y ahora determinamos lo que es a qué equivale esta corriente para poder determinar el voltaje, dado que esta corriente está compartida por estas dos mallas y las dos mallas están en función de la misma corriente, que es I1. Entonces a esta corriente le llamaremos como IX. Entonces podríamos decir, analizando este nodo que está aquí, podríamos decir que I1, que viene por aquí, y tenemos que entra a este nodo 0.4 I1 y hacia acá lo que es IX. Aplicando lo que es la ley de corriente de Kirchhoff, las corrientes que entran igual a las corrientes que salen, ¿verdad? Entonces podemos decir que las corrientes que entra es 0.4 I1 igual a lo que sale, que sería I1 más lo que es IX. Despejando, para IX tenemos que es igual a 0.4 I1 menos I1. Entonces finalmente IX nos queda que es negativo 0.6 veces I1. Ya conocemos I1, simplemente reemplazamos negativo por I1 que nos daba negativo 5 cuartos. Entonces finalmente podríamos decir que IX es igual a 3 cuartos de amperio. Esta es nuestra corriente que pasa por esta resistencia. Si aplicamos ley de Ohm, podríamos decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Tenemos nuestra corriente que es IX y tenemos nuestro resistor que es de 30 ohms. Por lo tanto, el voltaje, que ahora en este caso lo vamos a llamar B', será igual a nuestra corriente que es 3 cuartos por el resistor de 30, y esto finalmente nos da lo que es 22.5 voltios. Entonces finalmente podemos definir a qué es igual nuestro voltaje total, o sea, el voltaje que entregan las dos fuentes independientes cada una por su lado, que va a ser igual a la suma, como se había mencionado al inicio de este video, del voltaje que entrega cada una de las fuentes. En este caso, B1 anteriormente lo podemos definir y nos daba que eran 60 voltios. Y esto le vamos a sumar lo que es nuestro voltaje B'2, que es 22.5 voltios. Esto es un resultado de igual a 82.5 voltios. Ok, entonces finalmente, mediante lo que es el teorema de la linealidad y la superposición, aplicando los métodos ya conocidos, se puede determinar lo que es el voltaje
final que entregan las dos fuentes. En este caso dio lo que es 82.5 voltios. Agradezco muchísimo que hayan visto este video y que hayan podido entender de la mejor manera, y muchas gracias.